Bienvenidos a esta presentación del libro Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Jaime Panqueva, soy el director de Argonauta Revista Cultural del Bajío y miembro de Fomento Cultural Irapuato AC. Esta tarde, queremos hablar junto con Max Santoyo de este proyecto que estamos haciendo en colaboración tanto Fomento Cultural Irapuato como la editorial El Principio del Caos. Y para esto, pues me remitiré a una pregunta que nos hacemos muchos lectores seguramente en estos momentos, y es qué se está escribiendo en nuestro estado y cuáles son las letras y cuáles son las preocupaciones de las personas que están escribiendo literatura en el estado. Aquí le doy la bienvenida también aquí en la tarde, esta tarde, bueno, ustedes lo pueden ver en cualquier momento, estamos en web, en esta época virtual de la pandemia. Le doy la bienvenida también a Max Santoyo, con quien hablaremos sobre este proyecto. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, creo que uno de los puntos más importantes en este momento, además de estar trabajando cada editorial fuerte por su propia cuenta, es la de estar haciendo alianza, el estar trabajando en conjunto por algo que, bueno, nos es natural para ambos. Sí, y respecto a esta publicación, justamente pues combinamos el conocimiento ya y la trayectoria del Principio del Caos, que tiene ya varios años, nos contarás de eso, Max, publicando plaquettes en buena parte artesanales de poesía, y por primera vez incursiona en la narrativa. Así es, el trabajo en esa ocasión de estar publicando algo con un registro totalmente diferente como lo es la narrativa, pues es un reto nuevo dentro del crecimiento del principio del caos. Con la nueva maquinaria, con las nuevas cosas que estamos generando, esto es una experimentación que creo que tiene una salida más que interesante. Bueno, Políticamente Incorrecto reúne diversas voces de diversas generaciones radicadas aquí en Irapuato. Eh, Todos fueron participantes en el taller de escritura creativa del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, en el INCAR, que dirijo actualmente. Y pues creo que vale la pena, Max, si te parece, comentar un poquito o hablar un poco sobre los escritores que nos acompañaron en esta ocasión. Sin duda que el poder hacer una reunión de voces bajo cualquier pretexto siempre es un punto importante. Creo que el trabajo que se ha venido desarrollando en este taller en particular que estás generando resulta muy llamativo, tiene un resultado final muy claro. Creo que son una búsqueda y un encuentro bastante acertados. Bueno, ¿te parece si empezamos a hablar sobre los autores? Bueno, tenemos en total 8 escritores, 4 de ellas son mujeres, 4 de ellas son hombres. Curiosamente no fue por un asunto de equidad de género que hiciéramos esta distribución, pero creo que quedó muy balanceada. Pues me gustaría hablar primero de Andrea Velázquez Martínez. A ella la escucharán pues cuando termine yo de hablar en una pequeña cápsula que nos escribió para hablar de su relato. Ella asistió al taller y pues es una joven de 20, empezando la veintena de años, que actualmente estudia en la Universidad de Guanajuato en la facultad en León. Hola, soy Andrea Velázquez. Soy autora del texto de La boda de mis padres. Escribí el texto porque fue una forma de desahogo de pensamientos que tenía arrumbados y cómo estos como encajaban con mi actualidad. Realmente no es un cuento, sino es un texto personal. Y en el momento en que lo hice fue muy liberador como poder escribir estos pensamientos y darles como una forma, como darles un tiempo, un ritmo para que fuera más fácil como expresar, porque realmente no soy muy mmm, platicadora y así, y realmente escribir es una forma muy sencilla como para poner pensamientos
a, como en el piso y como irlos organizando, como que ir darles una lógica y pues también uno le puede como agregar lo que uno cree, los pensamientos, los ideales y así. Escucharon ustedes a Andrea Velázquez Martínez con este video. Otra de nuestros participantes también es Raquel Vázquez. Ella es una activista también social, feminista aquí de Irapuato. Y también, bueno, ha participado en proyectos de ecología. Ella tiene un cuento, pues, de desgarrador, una realidad muy dura, y nos hablará sobre este también, pues, en sus palabras. Algunos sucesos violentos que ocurren hacen que me sienta como en un túnel, y de repente este túnel empieza a girar rápidamente y duele aquí. Esta ansiedad la desarrollamos muchas personas cuando nos vemos obligadas a vivir en contextos como lo que atraviesa ahora Irapuato. El evento sobre el que escribo me impresionó mucho por los niños. Yo tengo 2 hijos y a veces el horror me lleva a ver sus rostros. Escribir sobre esto me ayuda a sobrellevar la realidad, a dar visibilidad a temas sociales. Puedo tratar de comprender o puedo incluso escribir para darles un final diferente. Ella era Raquel Vázquez. Otra de los participantes, bueno, por motivos ya personales, no pudo asistir, es Leticia Ochoa. Ella escribió también, es una activista muy conocida aquí en Irapuato por su participación con Planeta 4 en cuanto a la defensa del arbolado urbano y de los espacios verdes de la ciudad. El último relato de las 4 mujeres que participaron en Políticamente Incorrecto es de María del Socorro Ramírez. Bueno, la conocíamos todos en el taller como Coco. Ella estaba en el proceso de escribir una novela de su tierra natal de Yuriria y también relacionada con Guanajuato, capital. Pues este relato se publicó en La Trinca del Cuento, que es uno de los espacios que también tenemos para difusión de relatos breves aquí en el estado, en el periódico, en el diario AM, Corredor Industrial, y lo incluimos en esto también como un homenaje póstumo, pues Coco Ramírez falleció el año pasado, en abril del año pasado, y nos pareció interesante pues incluir su voz también en este compendio de escritores. Bueno, estos son los 4 relatos de las mujeres que nos acompañaron en Políticamente Incorrecto. Creo que son muy valiosos porque nos dan una visión muy interesante de lo que está pasando y de lo que está emergiendo también en el campo de la lucha por la liberación o por la mejora de los espacios para las mujeres en nuestro estado. No sé, Max, tú qué quieras comentar sobre estos trabajos. Me parece que muchos de ellos, hablamos muy específico, eh, tienen una permanencia más allá del decir fue escrito por una mujer, fue escrito por un hombre. La literatura tiene el peso por sí misma y esto me parece muy notable. Eh, por ejemplo, el texto de Mujeres en Moto, me parece un texto, primero obviamente por mis condiciones naturales me parece muy interesante, ¿sí? Por los vicios personales, pero el trabajo de poder ver este fenómeno social que se está representando en muchas ciudades, pues me resulta muy llamativo, ¿no? En varios lugares se va perdiendo como que la costumbre de andar en bicicleta en pequeños poblados o en pequeños lugares, pero va tomándose la idea de manejar moto. Independientemente de todo, el modelo aspiracional crece, pero no crece hacia el auto, crece hacia la moto. Esto es un fenómeno muy típico en algunos lugares de Asia que se reproduce en algunos lugares de Guanajuato. Este texto en particular me resulta muy llamativo. Uh-huh. También tenemos el aspecto de la violencia en nuestro estado, que está muy bien reflejado en el texto de Raquel Vázquez que es el nombre de su relato. Y también pues las relaciones familiares, ¿no? Este espacio íntimo de las relaciones familiares en particular, que es de lo que está hablando Andrea,
con este relato sobre la boda de sus padres, ¿no? Con la reminiscencia y con este retrato de la familia, guanajuatense. Que a final de cuentas alguien decía que si te quieres volver universal, hables de tu pueblo, ¿no? O sea, precisamente este fenómeno de violencia bien retratado en una familia en Guanajuato es perfectamente entendible, perfectamente reproducible en cualquier parte del mundo. Eso es un dato, wow, duro, muy duro de leer, muy duro de interpretar en muchas ocasiones. Como bien lo mencionas, la violencia contenida me parece muy cercana a muchos de mis particulares vicios en la lectura, y me refiero a muchas de las lecturas de autores japoneses, donde la tragedia, donde lo complicado de la vida diaria tiene también una muy buena dosis de poesía. Es violento, en definitiva, y hay una violencia desencadenada, impresionante, que nada la puede contener. Pero también dentro de toda esta violencia existe una pequeña arista de belleza que brota, aunque uno no la quiera poder entender. Sí, además es muy interesante porque es un relato muy breve, ¿no? Son relatos, bueno, la mayoría de ellos son relatos cortos, con excepción de Mujeres en motocicleta, que es un relato un poco más extenso, con más desarrollo de personajes, pero en general son relatos muy compactos, con una relación muy personal, con una sensibilidad muy especial, que también, obviamente, no responden únicamente a la cuestión de género en absoluto. Prácticamente uno puede leer el relato y no saber si lo escribió, si fue escrito por un hombre o una mujer en varios de los casos, ¿no? Pero creo que es muy interesante tener este balance o esta muestra de plumas pues recientes, actuales aquí en el estado. Creo que ese es el punto más importante, ¿no? Es, creo yo, un libro de este tipo, es como el cebo de una trampa. Es decir, debe de invitarte, a pesar de que sabes de que puede haber ahí una conexión fatal al final del día, pero debe de llevarte a tratar de ingresar, debe de atraparte por completo, y esperemos que en poco tiempo después de que esto tenga ya su luz, que después de las presentaciones o de las presentaciones que se tengan del libro físico, me gustaría ver qué es lo que pasa con cada uno de los escritores, ¿no? Con cada uno de ellas que digo, tienen una posibilidad de crecimiento bastante fuerte. Con respecto, si quieres, ya pasamos a hablar de los otros 4 participantes en este libro, pues tenemos autores que ya han tenido publicaciones muy interesantes, ya han publicado varias novelas, como es el caso de Marco Banzini, pues que ya ha publicado unas 6 novelas aquí en Irapuato, algunas con editoriales locales, las últimas de ellas a través de una editorial española, de Caligrama. Y bueno, en este caso ya no se va a los relatos largos que acostumbran las novelas, sino un cuento muy particular, que son esas reminiscencias del pasado para reflexionar cómo se han modificado nuestras ciudades, cómo se ha pues prácticamente acabado con la ruralización o con lo que era ese Irapuato rural que él recuerda con su primo y este contraste con la vida en Norteamérica, ¿no? Con este relato de mi primo Bobby. Escucharemos a Marco Banzini pues hablando al respecto en la siguiente cápsula. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Antonio Banzini. He escrito un cuento para esta colección que está empezando dentro del Círculo de Fomento Cultural Irapuato. Mi cuento es Mi primo Bobby y trata sobre la estancia de un niño que vive en un rancho, en una granja, rodeado de árboles, rodeado de animales, donde pues
están las vacas que su principal producto, la leche, la transforman en mantequilla, en crema, y de esta manera el niño vive feliz. Llega a su primo Bobby un día a visitarlo, y para él, como viene de la ciudad, es un poco todo nuevo, ver a los animales, ver a cómo sacan la leche, y esta forma de ver las cosas diferentes cuando la gente vive en el campo. Al final, pues hay que leer el cuento, pues el primo regresa a la ciudad. Con el tiempo, cuando se hacen viejos, él regresa, el primo regresa a una granja, y el protagonista pues se va a trabajar a una ciudad, con todo lo que conlleva el vivir con el estrés del tráfico, de todo este tipo de situaciones. Es el cuento, espero que les guste, y pues muchas gracias. Hasta luego. Este era Marco Banzini, hablándonos sobre su relato Mi primo Bobby. Otro de los escritores que ya tiene una buena cantidad de relatos, algunos publicados en diarios, otros han participado en diversos concursos locales y nacionales, es Jorge Bojalil. Él es, tiene una visión también muy interesante, porque no es solo la visión literaria, sino también hay una visión también muy social en lo que escribe, y muy rebelde. Yo creo que también por mucho de lo que él escribe de este relato del Alcaldus, o de este dinosaurio extraño que viene del espacio exterior, para hablar sobre la corrupción y para hablar un poco sobre una teoría de la anarquía. Pues creo que es muy interesante ya oírlo en palabras de él. Si quieres, escuchamos la siguiente cápsula de Jorge Bojalil, el segundo de estos 4 hombres que han escrito en Políticamente Incorrecto. Hola, soy Jorge Alberto Bojalil Soto. Tratemos pues lo políticamente incorrecto. Alcaldus, o el saurio que devoraba a los alcaldes, nos cuentea la relación íntima o despectiva fomentada por los políticos corruptos del mundo y de Guanajuato con respecto a la naturaleza, la que busca ser sometida por la podredumbre de sus hechos fraudulentos. Natura se encuentra representada aquí por los agujeros negros, las galaxias, las estrellas enanas invisibles, y por un neosaurio desarrollado genéticamente por la energía del Big Bang como un glotón que, muy a sus pesares, puede devorarse hasta lo podrido. Mis retos al escribirlo. El primero es un intento por narrar la conexión entre las maravillas del cosmos e Irapuato, indicando que nuestro municipio no es ningún huérfano despreciado por el polvo de estrellas. Segundo, esta aventura coloca como centro a Fresilandia. Sí, pretende alborotar a los irapuatenses para que nos disparen letras al involucrarse con la literatura. Además, les insinuó que es de muy buen morbo que nos platiquen de sus fantasías, barrios y sucesos. Me cosquilló la necesidad de engendrar un cuento indolente respecto a una situación que inquieta la conciencia de muchos coterráneos, la que tiene que ver con nuestra Pachamama. Cuarto, me declaro culpable de ser mordaz con la perversidad e ignorancia de muchos alcaldes al relatar cómo sus actos de politiquería antinatura privilegian intereses económicos y represivos. 5. Es por igual una denuncia de la forma en que dichos poderosos e inconscientes se regodean ante su falta de respeto a la sociedad y a la cultura, estropeando al todo universal. Sextus. El cuento busca insinuar que tales actos de barbarie política pueden ocasionar, además de daños y estropicios, enfermedades de gravedad de alcance cósmico y causar estragos y desilusiones de largo plazo a la gente. Remate. Me importa de sobremanera el describir las fortalezas populares y cómo la sociedad organizada, aliada al universo y a la naturaleza, puede actuar para superar y repeler a quienes, dentro del capitalismo de los compadres, solo piensan en la acumulación de poder guiados por la religiosidad de sus intereses comerciales y corruptelas. Escucharon ustedes a Jorge Bojalil hablando sobre su relato Alcaldus en Políticamente Incorrecto. Y ahora me parecería interesante hablar sobre uno de los jóvenes que está escribiendo también ahorita en Irapuato.
Se trata de Diego Baltasar. Él ha participado en varias de las ediciones que hemos hecho de la revista Argonauta. Ha hecho parte también del taller de escritura creativa LIMCAR durante varios años. Ha participado también, ha participado también con fotografías y con textos. Uno de ellos, curiosamente, pues hablaba sobre trabajar en Uber. Ha sido repartidor en Uber y cuenta su experiencia al respecto. Escuchemos en su voz sobre su relato La Rodada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Baltasar, soy autor del texto de La Rodada. Les voy a platicar un poco sobre el contexto de ese texto. Inicialmente nació como una inquietud de un sueño. La forma del texto fue creada o en base a un concurso de microcuento. Así que las palabras fueron bastante contadas y limitadas. En sí, de una postal de un sueño, una imagen que recuerdo, que me pareció bastante inquietante, quise inmortalizarla pues en un texto. También quise meter ahí otras cosas aparte en el tratamiento del texto, aparte de la imagen. Pero por la cuestión de microcuento y de extensión, pues fue muy difícil hacerlo y pues no sé si realmente puedan ser percibidas, pero se podría decir que el texto nace como pues una inquietud de identidad a la ciudad, de juventud y del momento histórico que está viviendo la ciudad respecto a la violencia. Y para cerrar este grupo de 4 escritores está el doctor Rubén Tobar Monterrubio. Él, pues una persona ya de la tercera edad, ha participado durante un par de años en el taller de escritura creativa y ha hecho en sus trabajos o en sus textos un ejercicio de reminiscencia de su juventud, de su infancia, y en este caso habla de un personaje de la Revolución Mexicana que conoció en su juventud y que, bueno, lo pinta de una forma muy pintoresca, muy interesante. ¿Qué te parece, Max? Creo que el texto es bastante interesante. A veces es muy complicado el tratar de hablar con precisión histórica y al mismo tiempo tratar de hablar con un desarrollo literario. No sabemos a ciencia cierta dónde empieza uno, dónde termina el otro, pero un ejercicio de memoria siempre se agradece cuando es cálido, como en este caso. Sí, tenemos aquí pues 4 vertientes muy diferentes, 4 generaciones diferentes, bueno, 3 escritores ya maduros y Diego, que es el que abre políticamente incorrecto con un cuento perfectamente, además del de Alcalus, también políticamente muy incorrecto, ¿no? El caso es que sí, ese asunto de lo que es estable, el asunto de lo que debería de ser, el asunto de lo que se puede hablar siendo limpio y aséptico de todas las cuestiones de opinión. Resulta que todos hemos pensado en algo similar, ¿no? O sea, todos hemos pensado en eliminar no solamente a políticos, sino a más de alguna otra persona, ya no de gobierno, sino cercana también. El tratar generalmente de hacer un juicio de valor de alguna manera siempre es complicado, pero un ejercicio bastante interesante, un cuento muy divertido en ese sentido. Y veo un contraste enorme en cuanto a las voces, porque, por ejemplo, en el caso de La Rodada, te das cuenta de un desarrollo muy urbano, ¿no? Muy específico de las ciudades y de cómo se va generando esos pequeños choques entre las diferentes realidades que existen. Y viendo el texto de mi primo, también pareciera muy campirano, pareciera muy de película del cine de oro mexicana, pero de repente
¡pac!, ¿no? Llega el impacto del cinismo al final del texto, lo cual me resulta bastante sorpresivo, y creo que le da una nota muy buena al cuento mismo. Sí, tenemos cuatro autores que ya hacen uso de sus recursos, ¿no? Ya vemos una madurez en su trabajo, y creo que nos pareció también como una muestra de diferentes generaciones, de muy diferentes puntos de vista, incluirlos en este mosaico que es políticamente incorrecto. Y justamente lo que hablabas del tema de este espacio que permite la literatura, ¿no? La literatura es el espacio de lo que pudo ser, de lo que pasa, de qué pasaría si, ¿no? Es el espacio para imaginar diferentes realidades, para provocar, para hacer pensar, para buscar también evocar el pasado, reflexionar sobre cómo han pasado las cosas y cómo es nuestro presente, ¿no? Creo que todos estos puntos se cumplen a cabalidad con estos 8 autores que presentamos en Políticamente Incorrecto. A mí me parece que es una colección bastante bien lograda. Creo que el trabajo del editor, en este caso de Jaime, fue preciso. Me parece que la selección y el desarrollo es completo y adecuado. Sí, es una muestra muy amplia de aquello que yo he dado en llamar en muchas ocasiones como la tierra baldía, ¿no? Creo que Guanajuato, en términos generales, es una tierra muy fértil, no solo en cuanto a la tierra, sino hablando en el sentido de los escritores. Hay muchas posibilidades, hay gente que tiene un desarrollo muy bueno, muy interesante, pero de repente pareciera que no hay hacia dónde, o que no hay cómo pudieran estar mostrando su trabajo. En ese sentido, la edición de Políticamente Incorrecto y el celebrar esta coedición con Fomento Cultural Irapuato es, para el Principio del Caos, la razón exacta de ser, el publicar a autores locales. Creo que estaría bien, si quieres, ya para empezar a despedirnos ya, además de invitar a los lectores, por supuesto, a que nos sigan en redes sociales y estén atentos a cuando ya podamos hacer las presentaciones ya presenciales de Políticamente Incorrecto. Hablar un poquito sobre la parte técnica de la edición, o sea, cómo está fabricado este ejemplar. Conocemos a Principio del Caos por su fabricación de objetos pues a mano, artesanales, libros objeto. ¿Podrías hablarnos un poquito o compartir con nosotros un poco de cómo varió quizás la fabricación, o cómo viene presentado este nuevo número? Por supuesto que sí. En este caso seguimos trabajando con folios, seguimos haciendo una costura con máquina de codo de bordo Welt para bota minera, que es como lo hemos venido haciendo habitualmente. Trabajamos ahora con un papel un poquito menos burdo, porque estamos trabajando ya con una impresión en offset digital. O sea, ya tenemos una impresión que nos permite lograr volúmenes más amplios. La definición de la letra sigue siendo muy particular. El offset digital es una técnica ya un poquito obsoleta también para este momento, aunque al final de cuentas pues fue un fenómeno de experimentación en algún momento. El offset digital es una mezcla ahí muy particular. La máquina va generando una especie de pantallas, algo muy similar a lo que sería como en la serigrafía. Va generando estas pantallas a diferentes, para cada uno de los colores, y va haciendo la impresión de cada uno de ellos, uno encima de otro, para lograr la repercusión, el cambio de todas las tonalidades que se pueden lograr con una serie de 3 colores más 1, que es como normalmente se está trabajando. Es una máquina que fue desarrollada, que fue
trabajada hace 25, 30 años, que daba buenos resultados, pero su producción no era tan rápida y eso la sacó del mercado. ¿Sí? Esa es la razón por la que el offset digital, pues, al paso del tiempo se fue perdiendo. En nuestro caso, para la plaquette de Políticamente Incorrecto, estamos retomando esta técnica, estamos trabajándola. Todavía hay en el mercado trabajando algunas máquinas de offset digital, sobre todo porque logran una plasta de color muy bonita, muy sobria, con una amalgama del color muy adecuada. Políticamente Incorrecto no solo conjunta el ingenio de 8 escritores, también logró sumar a este esfuerzo el talento plástico de la irapuatense Ana Nájera. Ana es egresada de la Licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. En su trayectoria cuenta con reconocimientos importantes por su trabajo y exposiciones tanto colectivas como individuales. Con su grabado Wired, una gilografía sobre papel de 2,44 metros de largo por un alto de 1,22, obtuvo el primer lugar en el Premio Centro Occidente de Pintura, Escultura y Grabado José y Tomás Chávez Morado en el 2018. El trabajo de Ana decora la portada y varias de las páginas del libro, lo cual brinda un punto de vista plástico excepcional a esta selección. Hablamos de tiempos, de velocidades, y creo que en este mundo pues cada vez más veloz, cada vez más alebrestado, dirían en mi tierra, pues es interesante este tipo de trabajos artesanales, y aparte también en buscar esta difusión por medios impresos, que es otro punto interesante, a la cual también hemos apostado a través de la revista Argonauta, pues, la revista cultural, y justamente pues con este otro paso también a través de la edición de libros, pues queremos trabajar en esto, en crear lectores, en buscar la gente que está interesada en leer lo que se está escribiendo, cosas interesantes que se están escribiendo en este momento en el Estado. Creo que esta colaboración con Principio del Caos pues augura, esperamos una buena respuesta por parte del público lector aquí en Guanajuato, cuando empecemos a hacer ya la difusión presencial, porque es un libro para leerse. Ahorita nos están viendo ustedes en sus pantallas y en una presentación virtual, pero pues también confiamos en que muy pronto pues ya podamos estar de viva voz hablando de este libro y ustedes teniéndolo en sus manos como pues debe ser también. Creo, no sé si ya somos muy anacrónicos, Max, pero como creo que debe ser la literatura como tal, ¿no? Yo creo que la palabra a lo mejor no es lo mismo, ¿no? A veces me pongo a pensar mucho en cómo sería en este momento ser editor y qué respondería o cómo podría responderle a alguien cuando te dice que la gente no lee y varias cosas más. Yo creo que eso no es cierto. Hay mucha gente que lee, veo a muchos jóvenes que siguen leyendo. La industria sigue estando fuerte, la industria del papel impreso todavía es muy, muy fuerte. Su política es muy extraña y esto hay que hacer es tema de un análisis muy, muy, muy profundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que hay pocas editoriales, mejor dicho, hay pocos dueños de editoriales y una gran cantidad de editoriales. Los grupos que manejan a las editoriales manejan solamente aquello que es comercialmente aceptable o aquello que ellos quieren realmente definir. Esto es un punto vital. O sea, hay quien nos muestra qué es lo que se debe de leer. Y aquí nosotros estamos siendo bastante agresivos cuando estamos proponiendo también otra literatura, ¿no? Cuando estamos proponiendo otras opciones de qué es lo que se puede y qué es lo que podrían mostrarse para leer. El hecho de que las grandes editoriales mantengan completamente cooptado el sistema se reproduce también en todos los sistemas y en muchas ocasiones se reproduce también en muchos institutos de cultura, donde por fuerza, pareciera, te están mostrando cuál es la línea de poesía que se debe de leer, cuál es la línea de cuento que debería de ser aceptado, cuál es la línea de la novela
que ellos van a estar planteando y cuáles son sus poetas representativos y nada más. Es por eso que a mí me resulta tan llamativo la idea de políticamente incorrecto. Estamos mostrando otra posición y estamos mostrando otra idea totalmente nueva. Creo que algunas veces los editores son como aquellos antiguos alpinistas que querían llevar, que querían hacer la cumbre respetando infinidad de normas, infinidad de sus propios principios, donde todo tenía que ser muy limpio, muy deportivo en una sana competencia. Creo que ahí es donde políticamente incorrecto tiene un nicho muy interesante. Pues políticamente incorrecto para lectores también literariamente incorrectos quizás, de una alianza de editoriales que son comercialmente incorrectas, me parece a mí también. Entonces creo que vamos a celebrar con este número la incorrección y esperamos pues que tenga una buena acogida por parte de los lectores. Max, no sé si quieras ya, creo que es un buen momento ya para despedirnos, para invitarlos, pues como comentaba, para que nos sigan en redes sociales, para que nos sigan a través de las publicaciones también de Argonauta y también con el amplio catálogo que tiene ya El Principio del Caos. Y agradecer también acompañarnos esta tarde aquí. Max. Pues un gusto como siempre, Jaime. Tal como dijo alguien por ahí, aún hay muchas alhóndigas por incendiar. Eso fue políticamente muy incorrecto, Max. Bueno, gracias por su presencia y bueno, estamos en contacto. Buena tarde. Bueno, no debo decir buena tarde, ¿no? Pero no importa. Buena tarde, buena noche o buen día. Eso es el problema de los webcasts. Hasta pronto. Hasta luego, que estén bien.